¿Cómo están? El pueblo de Irán se alista para una segunda vuelta presidencial a celebrarse el 5 de julio. Pero ¿cuál es el impacto de estos comicios para el eje de resistencia ante una escalada de tensiones por el genocidio en Palestina y la posible guerra frontal en el Líbano? Hoy vamos a analizar los últimos movimientos geopolíticos. Inicia el mapa. Bienvenidos. Les proponemos por esta razón desplegar nuestro mapamundi e identificar las claves de este proceso electoral en Irán. Irán a segunda vuelta. Desplegamos nuestro mapamundi, identificamos esta nación ubicada en la región de Oriente Medio. Hay que decir que el pueblo iraní va a elegir a su presidente en una segunda vuelta electoral a celebrarse el 5 de julio, tal como lo indica la legislatura del país, al no cumplirse el 50% más uno en la jornada inicial. Unas elecciones celebradas el pasado 28 de junio que registraron una participación del 24.5 millones de personas. Recordemos que estas elecciones presidenciales fueron convocadas luego del fallecimiento por un accidente de helicóptero del presidente Ebrahim Raisi el 19 de mayo en una zona montañosa en la provincia de Azerbaiyán Oriental. ¿Qué hay que decir de este proceso? Seguimos sumando datos. Lo tienen en pantallas. El candidato reformista Masoud Pezeshkian, ubicado en nuestro gráfico en la foto de izquierda, se impone con el 10.4 millones de votos, que representa el 42.45%, seguido del conservador Saeed Jalili, la foto de la derecha, y lo tiene con 9.4 millones, es decir, un 38.61%. El candidato que obtuvo más votos es un médico cirujano, cardiópata, militante político que se desempeñó como ministro de Salud en la década de los 2000 y como primer vicepresidente del Parlamento desde el 2016 hasta el año 2020, mientras que Jalili, que ocupa el segundo lugar con más votos, tiene 58 años. Ha sido representante de Teherán durante las conversaciones nucleares con potencias mundiales. Actualmente miembro del Consejo también de Convivencia que asesora al líder supremo iraní, el ayatolá Ali Khamenei. Es parte de una radiografía de lo que ha constituido la primera vuelta en Irán, pero nos preguntamos qué realmente está en juego en el marco del desarrollo de este proceso electoral. De esto y más hablamos con nuestros invitados. Recibimos por ello a nuestro primer invitado. Nos acompaña en directo desde San Sebastián, sociólogo experto en áreas de geopolítica, el profesor José Antonio Ejido. Como siempre, qué placer tenerlo en Telesur. Gracias por su tiempo para el mapa. Bienvenido. Gracias Paula y Telesur y a su audiencia. Muchas gracias. Profesor Ejido, es interesante poder entender cómo se mueve la política interna de Irán cuando se sabe que en este proceso, el 14º que encara el país desde la revolución de 1979, es la segunda vez que podrían ir a una segunda vuelta desde las elecciones del año 2005. ¿Qué representan estas elecciones para este eje de resistencia en un país donde además se coloca el foco internacional de la noticia por todos estos movimientos y las presiones que hace por un lado Israel y por otro lado Estados Unidos? Mire, demuestra el régimen, la revolución iraní, el Estado iraní, la capacidad de haber resuelto de una manera institucional, con los plazos y las previsiones previstas constitucionalmente, el problema grave que ha sido el fallecimiento súbito del presidente de la República. Interesante también cómo las fuentes institucionales estatales iraníes reconocen que la participación ha sido del 40% del censo, de manera que estamos ante un gobierno transparente que explica que, sin maquillar las cifras, que la participación no es muy grande. Por eso el líder supremo de la revolución, Ali Khamenei, ha hecho llamamientos y los ha seguido haciendo para que la participación fortalezca la capacidad del Estado en un momento de conflicto prácticamente abierto con Israel. Es cierto que la respuesta muy medida de Irán
ha contenido una generalización de un conflicto que no interesa a Irán, mientras Irán sigue empeñado en dar mucho apoyo a la causa palestina y a las diversas resistencias en el mundo árabe, ¿no? De manera que estamos ante una nueva vuelta de dos candidatos que, manteniéndose dentro de la legalidad revolucionaria islámica, representan dos sensibilidades políticas, representan la pluralidad que existe en el seno, vamos a decir, de la democracia islámica iraní, incluso una sensibilidad étnica que corresponde a la enorme riqueza cultural de este país. El que ha ganado es una persona con un apellido de evidente sonoridad armenia, pero que proviene de la provincia de Azerbaiyán, mientras que la segunda persona que está en la segunda plaza de cara a la segunda vuelta, como le digo, representa otra sensibilidad cultural, todos unidos en torno a la defensa de la República. Y hay que reconocer que es muy importante el paso dado por esta revolución de pasar a ser una monarquía dependiente a una república revolucionaria, pero con esta ideología chiita que impregna el conjunto de la vida social y política del país y que le da unidad a ellos. De esta manera puede ser leído, profesor José Antonio Ejido, como esa narrativa que Occidente trata de imponer. Por un lado, titulan los grandes medios como dos corrientes. Usted nos habla de sensibilidades en medio de la congruencia de culturas, etnias y religiones. Los conservadores y también los reformistas. ¿Qué implica esto para un país que además tiene que resolver varias cuestiones? Un pacto nuclear boicoteado desde Estados Unidos por directrices de Israel. Un país que además podría enfrentar mayor contundencia para derrotar los avances del sionismo en esta región de Oriente Medio y que traza también sus puentes de integración con otros países en el mundo. Irán además confluye dentro del grupo de los BRICS. A esto se debe también quizás el último intento de atentado para boicotear estas elecciones, cuando se han detenido también a estos contrarrevolucionarios dentro de esta nación para evitar el desarrollo de un proceso que usted dice tiene un matiz totalmente diferente a lo que siempre han contado los grandes medios hegemónicos. Aquí lo que se evidencia es la fortaleza de la revolución islámica, capaz de aglutinar a sectores muy importantes del pueblo, porque hay que recordar que desde la toma por la Juventud Revolucionaria Islámica de la embajada norteamericana en Teherán el año 80, que se evidenció ser un centro de operaciones de espionaje y de subversión de la Agencia Central de Inteligencia contra el pueblo iraní y contra los pueblos de la región de Asia Central, de Oriente Medio, el país sufre un bloqueo, durísimas sanciones que no le han impedido reconstruir su economía, fortalecer su capacidad de defensa y además convertirse en un país no árabe, aunque existe una minoría árabe muy activa en su interior, integrando esa riqueza cultural, lingüística a la que yo me hacía referencia antes, que es el país no árabe mayoritariamente, pero que da la principal ayuda y el principal respaldo a la causa palestina, ya que el imperialismo, las contradicciones internas terminaron por debilitar los regímenes revolucionarios árabes partidarios de una unidad árabe que todavía no se ha construido y partidarios de dar respaldo a la causa palestina, pero han sido destruidos por la injerencia directa del imperialismo norteamericano. Ahí está Irak, que había caído en la trampa norteamericana de agredir a la revolución islámica en lugar de estrechar lazos. Ahí tenemos la Libia árabe revolucionaria de Gaddafi, que fue criminalmente bombardeada, otros países debilitados por la acción abiertamente terrorista. Y tenemos a la República Árabe Siria, colindante con Israel, siempre defensora de Palestina, y que ha podido sobrevivir a la tremenda ofensiva que ha sufrido
entre el 2011 y el 2017-18, gracias a la intervención muy solidaria de la Revolución Islámica, además de la defensa militar de la Federación Rusa, ¿no? Pero hay que insistir en el hecho que yo menciono. En estas condiciones difíciles de bloqueo, de injerencias, de sabotajes, de conspiraciones, de actos terroristas que tratan de infiltrarse a través de las diversas fronteras del país, tenemos un caso sorprendente de estabilidad institucional, capaz de organizar unas nuevas elecciones presidenciales no previstas, capaces de ofrecer a su pueblo una pluralidad en el interior de la constitucionalidad islámica que domina en el país y que ha salido de esta revolución que, como digo, implantó la República, y un país que forma parte del debate interno, del debate nacional, trata de desarrollarse tecnológicamente, técnicamente, técnico-militarmente, haciendo uso de las nuevas tecnologías sin estar esperando el maná, la ayuda, la misericordia, la piedad o los chantajes que puedan venir de un occidente que ellos conocen bien, puesto que sufrieron un despotismo monárquico fruto de uno de los primeros golpes de Estado que daba la Agencia Central de Inteligencia llamada CIA el año 53, coincidiendo además con el golpe que la CIA dio en Guatemala, la Guatemala de Alvarado y de Arbenz. Por eso, entre el pueblo latinoamericano y el pueblo iraní hay lazos fuertes que los construye el tener un mismo enemigo común. Pero ahí tenemos a un Irán fortalecido que además estrecha su relación con el grupo BRICS, con Rusia y con China popular, ¿no? Y que es capaz de ofrecer su mano amiga a las causas que considera justas. Ahí está una radiografía completa que nos brinda el profesor José Antonio Ejido para entender la política interna y también cómo confluyen estos acuerdos estratégicos de un Irán. Por eso el peso geoestratégico que tiene en Oriente Medio y en el resto del mundo. Clave, poder robustecer la capacidad institucional para dar respuesta a este tipo de contingencias que le permita a la población decidir sobre su futuro. Ahí está la participación de Irán, que nuevamente acudirá a las urnas el 5 de julio. Gracias, profesor José Antonio Ejido, como siempre, por su análisis y su tiempo para el mapa. Marquemos una pausa revisando nuestra escala. Esta vez a través de este portal web Dispan TV, que titula de la siguiente manera. Lo colocamos en la pantalla del mapa. Nuevo frente. Israel teme la expansión de influencia de Ansarollah en África. Ansarollah de Yemen expande su influencia en África y autoridades de inteligencia de Israel han expresado preocupación por este posible nuevo escenario contra el frente sionista. El canal de noticias israelí está informando que el movimiento popular yemení ha expandido sus operaciones a regiones del norte africano, Sudán, Egipto, Marruecos, citando detalles exclusivos confirmados por los servicios de seguridad de ese régimen. La llamada expansión tiene como objetivo atacar a Israel desde estas áreas, alega el canal. El escenario de terror es que un misil caiga en el mar Mediterráneo, lo que sería una catástrofe, así lo indica el medio israelí. Una fuente anónima además familiarizada con este asunto añade que la amenaza no se limita a Eilat y al Mar Rojo. Las Fuerzas Armadas de Yemen han afirmado que no van a detener sus ataques hasta que finalicen las ofensivas terrestres y aéreas de Israel contra Gaza, hasta que el genocidio se detenga. ¿Estará Israel jugándose su existencia? Ya volvemos.
Vamos a sumar otro elemento también para el análisis a través de la fotografía. Lo que ven allí es un apretón de manos que sella un acuerdo bilateral importante entre Rusia e Irán. Y es que Gazprom, la compañía nacional de gas en Irán, han firmado un memorándum estratégico para el desarrollo del suministro, escuche bien, de gas natural para gasoductos desde Rusia hasta la República Islámica de Irán. Ambas partes han acordado el desarrollo de una cooperación a largo plazo de manera mutua beneficiosa. Teherán tiene objetivo también de poder sortear estas crueles sanciones que emprende Occidente de manera unilateral. Busca aliados para desarrollar sus abundantes yacimientos petrolíferos y también gasíferos, mientras que Estados Unidos y sus aliados occidentales temen el significado simbólico de estos acuerdos suscritos por una Rusia que cada vez tiene más peso exterior en el sur global. Analizamos este escenario junto al experto analista internacional Rafael Machado con nosotros en directo. Gracias por su tiempo para el mapa. Bienvenido a Telesur. Hola, buenas tardes. Siempre un honor estar con ustedes en Telesur. Rafael, este acuerdo bilateral podría trastocar lo que hoy conocemos como este mapa en Oriente Medio y sobre todo a los planes de Occidente en la crisis ucraniana. Es decir, ¿cómo queda este acuerdo bilateral de venta de gas a dos aliados potentes, Rusia y por otro lado Irán? Bueno, es parte de un proyecto de varias iniciativas que Rusia ha intentado construir para superar los desafíos de las sanciones y el cerco económico, geopolítico, diplomático que el occidente atlantista ha impuesto a Rusia. Y es interesante que Rusia está precisamente buscando otros países que también sufren con sanciones, también sufren con esas presiones internacionales. Algunas semanas vimos la visita de Putin a Corea del Norte, donde también hubieron algunos importantes acuerdos, incluso en el sector militar. Y ahora estamos viendo esto en Irán, en un momento importante para Irán, que es el momento de las elecciones presidenciales. Y para Irán, ese acuerdo que envuelve el gas es, por supuesto, bastante importante, que va a permitir Irán también incluso actuar como intermediario de Rusia en el comercio internacional. ¿Sí? Entonces, para los dos países es muy importante. También se espera que haya algunas otras repercusiones en estas charlas entre Rusia y Irán. Permitirá golpear las mal llamadas sanciones unilaterales que emprende Occidente. Rafael, le propongo revisar también nuestra leyenda para ver cómo trata de afectar o de influir sobre todo Israel y Estados Unidos para evitar la cercanía de alianzas hacia Irán. Veamos. El ministro de Asuntos Exteriores de Israel afirmaba esto durante su declaración. Así lo hacía a través de su cuenta en la red social X. Israel Katz decía, Irán amenaza hoy con destruir a Israel si éste responde plenamente a los ataques de Hezbollah desde el Líbano. Mi respuesta a Irán es clara. Uno decía, si Hezbollah no cesa el fuego y se retira del sur del Líbano, actuaremos contra él con toda la fuerza hasta que se establezca la seguridad y los residentes puedan regresar a sus hogares. 2. Un régimen que amenaza con la destrucción merece ser destruido. Declaraciones que elevan los discursos altisonantes entre un Israel y también contra Irán. Rafael, ¿en algún punto tú crees que Israel apostaba que la muerte del entonces presidente Ebrahim Raisi podría cambiar el rumbo de la política hacia Palestina, hacia el eje de resistencia, hacia el pueblo yemení? Es decir, una confluencia de hechos y situaciones que también apuntan al sur del Líbano. ¿Qué implicaría para Israel abrir una guerra total, tomando en cuenta que Irán está decidido a apoyar militar y logísticamente a Hezbollah? Bueno, por supuesto, desde la perspectiva de Israel, Raisi era un personaje que no era bastante agradable. ¿Sí? Raisi fue uno de los grandes arquitectos del eje de resistencia. ¿Sí? Por supuesto, tuvo una participación esencial en el apoyo a las fuerzas de resistencia desde que empezó, desde que hubo la operación militar de la resistencia palestina alrededor de Gaza y empezó entonces después el
proyecto genocidio y limpieza étnica de Israel en Gaza. Entonces, Irán tuvo una participación importante de promover la conciliación y la coordinación y la integración entre las varias fuerzas del eje de resistencia. Entonces, y otros aspectos también hay que, por supuesto, generaban bastante insatisfacción en Israel en relación a raíces. Debemos recordar que en venganza por los ataques de Israel a la representación diplomática iraní en Siria, Irán hizo una movimentación de retaliación, de represalia, que atingió el Estado de Israel y demostró las fraquezas de sus sistemas de defensa, del llamado Iron Dome. Bueno, pero en verdad nosotros debemos apuntar que en esas elecciones actuales, en la primera vuelta, los llamados reformistas sí que tienen en el personaje de Masoud Pezeshkian una figura que defiende un retorno del diálogo con el Occidente, con los Estados Unidos, y que parece tomar una cierta distancia del eje de resistencia. Los reformistas solo presentaron a un candidato. Es por eso que los otros sectores, el sector principalista, el sector tradicionalista, tuvo dos candidatos que dividieron los votos, pero los dos están juntos, Said Jalili y también Ghalibaf. Ghalibaf, que se quedó en tercer lugar, está apoyando a Jalili, ya están teniendo charlas, entonces se espera que Jalili consiga ganar y continuar el trabajo de Said Jalili. Entonces, en ese sentido, aunque puede haber cierta expectativa de un cambio, de un enfraquecimiento en Irán, o incluso de un recuo de Irán en su apoyo a los yemenitas, al Hezbollah, a la resistencia palestina, me parece que lo que apuntan la situación en Irán es para una continuidad de los proyectos de Ebrahim Raisi. Queremos agradecer como siempre a Rafael Machado por su tiempo y su análisis para el mapa, agradecerle por su tiempo, por supuesto, para Telesur. Nosotros vamos a revisar ahora nuestra coordenada. Vamos a revisar también otros hechos geopolíticos que se desarrollan e impactan en el mundo. Miguel Jaimes desde Venezuela nos comenta cómo se ha desarrollado el simulacro convocado por el Consejo Nacional Electoral rumbo a las presidenciales del próximo 28 de julio. ¿Qué mensaje ha enviado al mundo? Todo el sistema electoral venezolano lleva adelante una nueva prueba ante las elecciones del 28 de julio. Esta se ha dado en medio de acontecimientos muy importantes, el de ellos la participación masiva de toda la población, y lo cual ha permitido evaluar de una manera muy cercana y llana lo que significa la respuesta de cada institución. Todo esto en medio de amenazas, de intento de saboteo y de algunos hechos de violencia que han protagonizado los sectores más adversos a la población venezolana, los sectores de ultraderecha. Algunos creen que Venezuela tiene que estar en un camino de conflictos y de protestas. Sin embargo, la población ha rechazado con su contundencia en la calle, ejerciendo su derecho al voto en este primer simulacro, lo cual desde ya proyecta en todas las encuestas que la participación en menos de un mes será masiva. Estarán los centros electorales repletos de votantes, y todo aquel escenario y toda aquella proyección de saboteo, de conflicto, desde ya está siendo derrotada. La vía, el camino es lo que tenemos actualmente, que es la democracia, la participación y el respeto a todas las mayorías políticas que hay en nuestro país. Agradecer a Miguel Jaimes por haber participado en nuestra coordenada, otros hechos geopolíticos que se desarrollan y no queríamos dejar de compartir aquí en el mapa. Ya para finalizar, revisemos nuestros vectores. Nuestro radar en el mapa hoy nos refleja las 3 claves sobre este tema.
1. Destino. El pueblo iraní ha acudido a las urnas para elegir a su presidente, reforzando su democracia y rompiendo los estigmas que por años ha mantenido Occidente con su narrativa. Unos comicios que acapararon la atención a escala internacional debido al peso geoestratégico de Irán en Oriente Medio y por ser una pieza clave del eje de resistencia para frenar el genocidio en Gaza hasta el impacto de su programa nuclear, que sigue siendo saboteado por Israel. Por eso no es casual que las fuerzas de seguridad de Irán frustrasen un megaproyecto terrorista programado por grupos contrarrevolucionarios para intentar perturbar el desarrollo de sus comicios, que van a ir a segunda vuelta el 5 de julio. 2. Líbano. Se elevan las agresiones altisonantes entre Irán e Israel por una posible guerra frontal contra el Líbano, contra Hezbollah. Irán ha expresado su postura clara frente al sionismo. Está dispuesto a lanzar una guerra aniquiladora contra Israel. Por el momento, ante el fracaso de las fuerzas de Tel Aviv, que se había mostrado ante el mundo como una gran potencia militar, que ha quedado evidenciado que no lo es. Sigue usando por esa razón una guerra psicológica para intentar fracturar las alianzas de Irán, que ha trazado y recuperado en los años como Arabia Saudí. Esto también impacta en un golpeado Biden para las elecciones que celebrará Estados Unidos en noviembre. 3. Acuerdos estratégicos. Rusia e Irán están firmando un memorándum estratégico para el suministro de gas ruso. Este tratado bilateral, que permite un mayor acercamiento entre Moscú y Teherán, se convierte en clave en medio de la crisis ucraniana y de estas agresiones latentes de Occidente por golpear a una Rusia que se ha visto fortalecida y que ha sabido sortear las mal llamadas sanciones. Pero esta quizás también podría ser la estocada final que podría cambiar ese tablero del juego en Oriente Medio e influir en la guerra en Ucrania. Otro movimiento que no ha visualizado Estados Unidos, menos sus aliados europeos. Soy Paola Pérez y nos vemos en otra edición del Mapa.